Buenos días. En la clase de hoy finalizamos el recorrido breve que hicimos sobre la gramática del español, que iniciamos hace varios meses abordando el tema de la sintaxis. A diferencia de la morfología que se detiene en el análisis de las palabras como unidad de estudio, la sintaxis va a hacer alusión, como lo hemos comentado antes, a las relaciones existentes entre las palabras que conforman una oración. Por lo tanto, la sintaxis se va a detener en la oración como objeto de estudio y en esta categoría consideramos a esta oración con el nombre de sintagma, ¿sí? El objeto de estudio de la sintaxis, por lo tanto, es el sintagma. Cuando pensamos en estos sintagmas, justamente tenemos que empezar a considerar el modo en que los entendemos para pensar cómo nosotros los vamos a analizar, ¿sí? Por lo tanto, entendemos que una oración es una estructura sintáctica construida por diferentes palabras. Y aquí es importante porque nosotros incorporamos dos conceptos que nos propone la autora, ¿sí? Construcción y constituyente. Una construcción es un grupo de palabras en la que hay una relación coherente y pertinente de palabras, es decir, una oración que puede leerse y que puede comprenderse. Un constituyente, entonces, como la palabra lo indica, ¿no? Es cada palabra que forma parte de la construcción independientemente de la clase a la que pertenece. Por ejemplo, la clase del profesor me aburre porque lee de la diapositiva. Así dice esta oración. Y acá tenemos una construcción sintáctica, ¿sí? La construcción va a ser la oración completa, que empieza con el artículo la y termina con el sustantivo diapositiva. Entonces, nosotros podemos considerar también, por otra parte, a esta oración eh, conformada por otras construcciones, eh, otras construcciones que también forman parte de esta construcción general, ¿sí? Por ejemplo, la clase del profesor podría ser una construcción y también la diapositiva podríamos también considerarla como tal, porque observamos que podemos agrupar estas palabras, ¿sí? Agrupar como mínimo dos palabras, ¿no? Y que podemos leerlas y tienen sentido y tienen una coherencia sintáctica. Los constituyentes, por otra parte, son cada una de las palabras que constituyen esa construcción general. Es decir, un constituyente de esta oración es la, profesor, de, diapositiva, aburre, me. Esto creo que es un poco más sencillo de observar, ¿no? Y al respecto de esto, una última aclaración al respecto de estos dos conceptos que estamos conversando acá, es que nosotros no podemos considerar que, por ejemplo, del profesor me como una construcción, porque aquí nosotros observamos que sí, es verdad que hay más de, que hay un grupo de constituyentes, pero no se cumple el requisito de que tenga sentido, ¿no? Y tenga coherencia. Del profesor me no es una construcción porque observamos que no podemos comprender y no podemos construir un sentido sintáctico. Por lo tanto, siempre que hablemos de construcción, nosotros aludimos a un sintagma conformado por un grupo pertinente de palabras que pueden relacionarse entre sí con un sentido y con coherencia. Bien, entonces a partir de esto yo creo que estamos en condiciones de definir lo que es un sintagma. Como dijimos, se trata de una unidad sintáctica en la que se relacionan constituyentes de una construcción que cumplen una función con sentido. Ahora bien, ¿cómo
se conforman los sintagmas? Bueno, los diferentes constituyentes que van a conformar este sintagma no están en el mismo nivel, ¿sí? Como se trata de una estructura sintáctica, cada palabra está dispuesta a partir de una jerarquía. Siempre en los sintagmas existe una palabra que cumple, no, o mejor dicho, que es el núcleo de ese sintagma. En esta jerarquía de las palabras que conforman una construcción, el núcleo es el que va a determinar la categoría del sintagma. Por lo tanto, aquí incorporamos uno de los conceptos más importantes para entender la sintaxis del español, que es la noción de categoría. Las categorías sintácticas están determinadas por la clase de palabra que conforma el núcleo del sintagma. Por ejemplo, la casa antigua de la familia es un sintagma, ¿sí? O una construcción sintáctica que está nucleada o que tiene como núcleo de esa oración a un sustantivo, ¿sí? Que en este caso es casa, porque todas las demás palabras están relacionadas a ella. Por lo tanto, este núcleo sustantivo determina que se trata de un sintagma nominal. Como dijimos, las categorías están determinadas por las clases de palabras, ¿no? Por lo tanto, los sintagmas pueden ser sintagma nominal cuando el núcleo es un sustantivo, sintagma verbal cuando el núcleo es un verbo, sintagma adjetivo cuando el núcleo es un adjetivo, sintagma preposicional cuando el núcleo es una preposición o sintagma adverbial cuando el núcleo es un adverbio. Es decir, que estas son las 5 categorías sintagmáticas en las que se pueden subdividir las diferentes formas de clasificar o de determinar a qué categoría a qué categorías corresponden los diferentes sintagmas en una construcción. Por otra parte, los demás constituyentes de los sintagmas también tienen su denominación específica, ¿no? Estamos hablando en este caso de los complementos, de los especificadores y los modificadores. El complemento es cada constituyente determinado por el núcleo de la oración que se relaciona por su concordancia con el núcleo, ¿no? Además, cada núcleo selecciona siempre a un complemento, ¿sí? Siempre el complemento, siempre el núcleo selecciona un complemento que también siempre está ubicado a la derecha del núcleo, es decir, está ubicado de manera inmediata a él. Los especificadores, por otra parte, son morfemas gramaticales que determinan, sitúan y cuantifican al núcleo de la oración. Y generalmente, esto no es siempre, sino que generalmente están a la izquierda del núcleo, ¿no? A la izquierda de la palabra que nuclea el sintagma en el que están organizados los diferentes constituyentes de esa oración. Ahora lo vemos con un ejemplo. Y por último, los modificadores son aquellos constituyentes que agregan información al núcleo del sintagma, pero que, sin embargo, no son requeridos por él. Como habíamos visto, los complementos siempre van pospuestos al núcleo, los especificadores antepuestos y los modificadores agregan información que pueden estar pospuestos o antepuestos, pero en realidad nosotros podríamos obviar de los modificadores y de todas maneras la construcción sintagmática tendría sentido. ¿Sí? Bueno, volviendo a los ejemplos anteriores, el corredor más rápido de la historia, acá tenemos un especificador que determina y cuantifica a corredor, ¿sí? El especificador en este caso es él. Un complemento más rápido que está relacionado inmediatamente después del núcleo nominal, ¿sí? Y que expresa la cualidad del sustantivo.
Y por último, un modificador, que en este caso es de la historia, eh, y que si nosotros lo suprimimos, ¿no? La oración tendría sentido de todas maneras, ¿sí? Si omitimos este modificador, eh, la oración tiene sentido porque el núcleo no requiere de su presencia, ¿sí? Otro indicio para que nosotros podamos reconocer y analizar y marcar cuando estamos en presencia de un modificador generalmente es que que la primera palabra con la que empieza este sintagma, ¿sí? Es una preposición generalmente, ¿no? Eh, Así que bueno, otro ejemplo, en este caso muy hermosa en el atardecer de Loncopué. Acá tenemos un adverbio de grado como especificador del núcleo adjetivo, es decir, el adverbio muy eh, es un especificador del núcleo adjetivo hermosa, ¿sí? Y finalmente observamos un complemento en el atardecer seleccionado por el núcleo, ¿no? Y un modificador del oncopué, ¿sí? Al que también podríamos omitirlo y de todas maneras la oración tendría sentido muy hermosa en el atardecer. Y otra vez observamos este indicio de que el modificador eh, el modificador inicia con una preposición. Es decir, esto creo que nos sería útil a nosotros para poder entender cómo vamos reconociendo y cómo vamos determinando cuáles son las diferentes categorías que nosotros reconocemos en el análisis de oraciones que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, en resumen, cuando nosotros hablamos de las estructuras sintácticas, sabemos que están compuestas por constituyentes de una construcción con sentido, ¿sí? Estas construcciones están compuestas por palabras que se organizan según una jerarquía que está encabezada por el núcleo del sintagma, que a su vez selecciona un complemento inmediato. Este núcleo está determinado, situado y cuantificado por especificadores y a su vez pueden poseer modificadores que agregan información. Cada categoría sintáctica estará determinada por la clase de palabra, que es su núcleo, y por ello existen 5 categorías, ¿sí? Sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adjetivo, sintagma preposicional y sintagma adverbial. Entonces, hasta aquí nosotros hablamos de las categorías a las que corresponden las palabras en el sintagma. Y nos resta hablar de las formas en que se relacionan las palabras entre sí dentro de la oración, ¿no? Es decir, de las funciones que cumplen en el sintagma. Cuando nosotros hablamos de las funciones sintácticas, nunca nos referimos a las características gramaticales, porque si hablamos de esas características de las palabras, estaríamos hablando o nos estaríamos ubicando en el plano de la morfología, ¿no? Porque son características intrínsecas de la palabra. Cuando nosotros hablamos de funciones sintácticas, nos referimos a la forma en que se relacionan unas palabras con otras dentro de una construcción sintáctica, ¿sí? Dentro de una oración. Por ejemplo, como vamos a ver, no solo porque se trate de un sustantivo, ¿sí? Va a cumplir una función de sujeto, ¿no? De hecho, existen adjetivos o formas verbales en infinitivo, que lo hemos comentado previamente, que pueden cumplir la función de sujeto, ¿no? Por eso, las funciones sintácticas van a estar determinadas en cada oración a partir del tipo de relaciones que se van estableciendo entre las palabras que conforman esa oración, las palabras que conforman ese sintagma. Bien, entonces las dos funciones principales que pueden cumplirse dentro de un sintagma son la función de sujeto y la función de predicado. El sujeto siempre
como sabemos, cumple la función de realizar la acción del predicado. Puede estar enunciado o no en la oración. Cuando no está enunciado, nosotros siempre reconocemos el sujeto como sujeto tácito, ¿no? Es decir, que observamos que hay un predicado, generalmente verbal, ¿no? Y que esa acción está realizada por un sujeto, aunque no esté enunciado en el sintagma. El predicado, que generalmente está nucleado por un verbo, ¿sí? Y como lo es en este caso, que se trata de un núcleo verbal porque la profesora está en el aula, el núcleo del predicado es está, el verbo está, porque el núcleo del sujeto, que en este caso es profesora, está realizando la acción de ese verbo, ¿no? Sin embargo, también el predicado, y esto lo tenemos que recordar, también puede estar nucleado por otro tipo de palabras. Por ejemplo, pueden estar nucleados por adverbios, ¿sí? Como el primer ejemplo, la clase del profe, regular. También puede estar nucleado por preposiciones, la heladera, sin nada. Nucleados por sustantivos, lástima que no vino. Y nucleados por adjetivos, un prepotente ese militar. ¿Sí? En estos casos el núcleo del predicado serían los sintagmas correspondientes a cada una de las palabras que acabamos de nombrar, ¿no? Adverbios, preposiciones, sustantivos y adjetivos. Es decir que en el primer ejemplo nosotros observamos un sintagma adverbial, un sintagma preposicional en el segundo, nominal en el tercero o adjetivo en el último. Existen también, por otra parte, funciones específicas del sujeto y otras específicas del predicado. En las funciones del sujeto nosotros consideramos los modificadores del sujeto, ¿sí? Que son las palabras que, como comentamos anteriormente en las categorías, ¿sí? Que determinan, sitúan y cuantifican al núcleo del sujeto. Y aquí vamos a tener en cuenta dos funciones sintácticas, los especificadores y los modificadores. La profesora del turno tarde sería un ejemplo en el que nosotros observamos que el núcleo del sujeto, profesora, está especificado por la función sintáctica, la que cumple, la función de especificador. Y, por otra parte, la función sintáctica de modificador del núcleo del sujeto, del turno tarde, que en este caso lo marcaríamos a esas tres palabras como únicamente modificador, ¿sí? Y esto también, estos ejemplos que estoy mostrando, sirve para que nosotros vayamos también sabiendo cómo vamos reconociendo y cómo vamos nombrando a cada una de estas funciones en el análisis de oraciones, claro. Bien, entonces hasta acá nombramos cuáles son las diferentes funciones sintácticas que se corresponden al sujeto. También existen las funciones que son específicas del predicado, que son un poquito más. Por un lado tenemos el complemento circunstancial, ¿sí? Que es aquella especificación del núcleo del predicado que va a determinar el modo, que va a determinar el tiempo y que puede determinar también el lugar. La profesora del turno tarde está en el aula, ¿no? Acá entonces tenemos que, por un lado tenemos el sujeto, ¿no? De la oración y por otro lado tenemos el predicado. En este caso, el inicio del predicado está determinado por el verbo, entonces tenemos un sintagma verbal, el verbo está. Y observamos que este verbo tiene inmediatamente después un complemento circunstancial de lugar, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que se trata de un complemento circunstancial de lugar? Justamente por este morfema preposicional, por esta preposición, ¿no? Que determina el lugar en el que está la profesora. Bien, por otra parte, otra función del predicado es el objeto directo,
que denota el objeto en la cual recae la acción del verbo. Ahora, lo que quería aclarar es que este objeto puede ser una persona, puede ser un animal o puede ser una cosa, ¿no? Y que un mecanismo, un recurso que nos sirve para poder saber cuándo nosotros estamos en presencia del objeto directo es que este puede ser reemplazado por el clíctico la, el, lo, eso o esto, ¿sí? Por ejemplo, la profesora del turno tarde dio tarea, ¿no? En este caso, inmediatamente después del verbo dio, tenemos el objeto directo que es tarea, porque es la acción en la cual recae, ¿no? El verbo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos en presencia de esto, por ahí nos sirve que nosotros podamos reemplazar esa palabra o lo que nosotros creemos que es el objeto directo con estos clícticos, ¿no? La profesora del turno tarde dio eso. La profesora del turno tarde la dio. Entonces, en este caso estamos en presencia del objeto directo, ¿sí? Por otra parte, otra función del predicado es el objeto indirecto, que hace referencia a la función sintáctica de un sintagma siempre preposicional, ¿sí? Repetimos esta última parte. Referencia a la función sintáctica de un sintagma preposicional. Siempre el objeto indirecto va a estar encabezado por una preposición. Y como recurso también para poder reconocerlo es que puede ser reemplazado por los clícticos me, te, se, le, les, nos también. Entonces, por ejemplo, la profesora del turno tarde regaló un cuaderno a sus alumnos en el aula. En este caso tenemos el verbo regalar, que es el núcleo del predicado, un cuaderno, que es el objeto directo porque es la acción por la cual recae el verbo, ¿sí? Y por otra parte tenemos el objeto indirecto, que es la meta, ¿no? O los agentes que reciben la acción del verbo, ¿no? En este caso el objeto indirecto es a sus alumnos. Que también nosotros podemos reemplazar ese objeto indirecto por el clíctico les, ¿no? La profesora del turno tarde les regaló eso en el aula. Observamos que ahí hicimos el reemplazo tanto del objeto indirecto como del objeto directo, ¿no? Y entonces también, aparte de eso, en esta oración creo que observamos todas las funciones sintácticas al mismo tiempo, ¿no? Observamos de qué manera entendemos las funciones sintácticas de las palabras que la conforman. Por un lado empieza con un especificador, el núcleo del sujeto, en este caso profesora, el modificador del sujeto, del turno tarde, ¿sí? El núcleo del predicado, en este caso el verbo regaló, el objeto directo, el objeto indirecto y el complemento circunstancial del lugar. Entonces, hasta acá el recorrido realizado por algunos aportes iniciales respecto a la sintaxis del español. Y digo algunos porque en realidad el libro que yo les compartí, por supuesto que es necesario que ustedes lo puedan leer con detenimiento para poder entender cuáles son específicamente las diferentes relaciones y los modos en que se relacionan estos conceptos, para poder entender cuál es la perspectiva y la mirada y el enfoque que nosotros entendemos de la gramática del español, ¿sí? Concretamente en clases siguientes vamos a iniciar el análisis específico de oraciones para poder entender el modo en que observamos estas categorías y estas funciones que cumplen las palabras en el sintagma. Los dos conceptos importantes entonces a tener en cuenta cuando nosotros realizamos el análisis sintáctico es el reconocimiento de las categorías sintácticas
y el reconocimiento de las funciones de las mismas. Hasta la próxima.